¿Quién tiene el control del dinero en tu empresa? Muchos empresarios, muchos dueños de un negocio generalmente responden: Rodrigo, no me gustan los números, Rodrigo, no les entiendo, o la información la tiene el contador. Si tienes una empresa, si tienes un negocio, no puedes hacer de un lado la responsabilidad de controlar el dinero y tomar decisiones alrededor de él. Y no necesariamente tienes que tener una formación académica en finanzas, en contabilidad o en administración de empresas para hacerlo. La realidad es que tienes que tener muy claro cuáles son los controles, cuáles son las etapas, dónde tienes que tener mucho más cuidado para tomar decisiones correctas alrededor del flujo del dinero. Y todo nace con tener conocimiento sobre cuál es el dinero inicial que tienes en el banco o que tienes en la caja o que tienes en efectivo. A eso tendrías que sumarle el dinero que puedas estar solicitando por financiamiento, por préstamo, si es que te acercaste a un banco o si es que te acercaste a alguna institución financiera, o incluso si algún amigo o algún familiar te prestó dinero y ese dinero también suma al saldo inicial que tienes en el banco, y ese financiamiento puede ser dinero o puede ser deuda con costo o sin costo, pero eso es dinero que está ingresando también a la empresa. Posteriormente empiezas a operar y es muy importante que sepas cuál es el dinero real que cobraste, cuál es el dinero que realmente se cobró por transferencia o transferencia electrónica o en efectivo. Estos tres grandes bloques en color verde son todas las entradas más importantes de dinero que puedes tener en un negocio. Lo que tenía al inicio, lo que me prestaron, lo que me financiaron y lo que voy cobrando. De ahí tenemos que empezar a restar. Tenemos que empezar a restar primeramente el dinero que tengo que pagar a los proveedores. Si eres una comercializadora, por ejemplo, es toda la mercancía que tuviste que comprar para después venderla, o si eres una empresa de manufactura, es todos estos materiales, todos estos insumos que compraste para poder producir. Tiene que ver con todas las compras que has hecho. A eso también hay que restarle el dinero que necesitas estar pagando para cubrir todos los costos y todos los gastos relacionados con la operación. Aquí, ¿a qué me refiero? Agua, luz, teléfono, renta, mantenimiento, combustible, nómina, todos estos costos, todos estos gastos que necesitas para operar. Seguimos restando, y algo muy importante es considerar que, bueno, ese dinero que te prestaron, en algún momento hay que pagarlo, dependerá de los tiempos, términos y condiciones que hayas pactado con el banco o con la institución financiera que te lo prestó, o incluso si es deuda sin costo, con los amigos o con los familiares que te lo prestaron, cuándo se los tienes que devolver. Y considerar los impuestos. En todos los países en el mundo hay que pagar impuestos, y estos impuestos precisamente son impuestos, no son opcionales. Tienes que considerarlos y tienes que tomar en cuenta que es dinero que también se tiene que pagar. Después de toda esta ecuación de todo el dinero que entró menos todo el dinero que salió, te va a quedar un cierto monto, y esperemos que ese monto sea positivo. Si a la hora de hacer el ejercicio esto es negativo, quiere decir que o tiene que entrar más dinero o tienes que gastar menos para poder mantenerte en números verdes. En números rojos sería estar perdiendo dinero. A eso aún es importante considerar inversiones, actualizaciones, expansiones o posibles nuevos negocios que estés teniendo en mente para seguir operando la empresa. Y después de eso es donde puedes encontrar cuál es el dinero final que quedó después de toda la operación. Una gran preocupación de los empresarios y de los dueños del negocio es verdaderamente darse cuenta si su negocio gana o pierde dinero. Y la única forma de saber si ganas o pierdes dinero es analizando cada una de estas cajitas. Cada una de estas cajas tiene su razón de ser, tiene sus retos, tiene sus complejidades, y tienes que tenerlo muy, muy presente para poder tener el control y tomar las decisiones adecuadas. Puntos importantes a reflexionar. Comúnmente me encuentro todavía personas que no saben ni siquiera cuánto dinero tenían al inicio del ejercicio, al inicio del mes, al inicio del día, al inicio de la semana, al inicio del año. Pero cuando no tienes claro, sobre todo cuando manejan muchas cantidades en efectivo, cuando no tienes claro cuánto dinero tienes para arrancar, es muy probable que puedas estar teniendo robos hormiga y ni siquiera darte cuenta. Y adicional, pues va a ser muy complicado que sepas
si ganas o pierdes dinero si no tenías idea de cuánto tenías al principio. El siguiente punto también es un miedo o una mala interpretación sobre decir, no, es que yo no quiero tener deudas. Evidentemente, contraer deudas sin conocimiento, sin control, es una irresponsabilidad. Pero cuando tienes muy claro que a veces se necesita dinero para operar y para darle liquidez a la empresa, y saber cuáles son las responsabilidades, cuáles son los términos y condiciones de adquirir esa deuda, ya sea con costo o sin costo, eso te va a permitir tener historial crediticio. Y cuando vas teniendo historial crediticio es más fácil y más sencillo que las instituciones financieras, incluso tus amigos, te presten dinero si eres una persona que es responsable con adquirir deuda y luego pagarla. La cobranza, y lo decíamos en uno de los videos pasados, una de las razones más importantes por las cuales una empresa se queda sin dinero es por no cobrar. Y por no cobrar, no me refiero a estar persiguiendo todo el tiempo a la gente, es tener verdaderamente un sistema de cobranza efectivo que normalmente arranca con el posicionamiento desde un inicio y se mantiene antes, durante y después de todo el proceso comercial con un cliente. Ya hablaremos más detalles sobre eso más adelante. Otra razón, y también lo hemos platicado, es no tener control sobre los inventarios. Obviamente necesitas adquirir mercancía, materiales e insumos para poder operar, pero no tener un control de cuánto tienes en el inventario, que no se esté quedando detenido en el almacén, que no se esté quedando ahí atorado. Esta es otra de las grandes razones por las cuales las empresas se quedan sin dinero, por no cobrar y por no tener control de sus inventarios. Todos los gastos personales y de la empresa tienen que estar separados. Aquí suele haber también mucha confusión. Una muy común, que no hay un sueldo asignado al dueño o al empresario. Y entonces, al no haber un sueldo asignado al empresario o al dueño de la empresa, es muy común, oigan, transfiéranme 5 pesos más, transfiéranme 20 pesos más, empezar a revolver si me fui de vacaciones, si me compré una televisión para mi casa, si quiero cambiar de auto, etcétera. Aquí es muy importante que tomes que te sientes a hacer un análisis y hacer una estrategia fiscal adecuada. Hay muchos gastos que evidentemente podrías hacer deducibles y hacerlos parte de la empresa, como el combustible, como un celular, como inclusive ropa o algo que necesites para trabajar. Pero es ya muy diferente cuando simplemente estás pidiendo y pidiendo dinero a la empresa y entonces no vamos a saber si realmente el negocio está generando frutos porque todo el tiempo estás extrayéndole recursos que no tienen que ver con el desempeño del negocio. Pagar deuda y pagar impuestos. Eh, esto es una obligación fiscal, es una obligación que tenemos todas las personas que operamos legalmente. Cuando incumples con tus pagos, cuando no cumples con tus compromisos, uno, inmediatamente se afecta tu historial crediticio, se afecta y te vas al buró de crédito con una calificación negativa, además de que tienes un impacto con las autoridades. Es una evasión fiscal el no estar pagando impuestos o no estar pagándolos a tiempo, lo cual te va a generar cargos, multas, demoras e inclusive alguna sanción administrativa más grande. Entonces, pagar tus deudas, pagar tus impuestos también es algo muy importante que siempre tienes que tomar en cuenta. Después de este ejercicio de todo lo que suma y todo lo que resta, hay dinero, perfecto. ¿Me lo puedo gastar todo? Ten cuidado. Ten cuidado porque, insisto, otro de los errores comunes es generalmente olvidar que el negocio va a continuar y probablemente tengas que hacer actualizaciones en equipos, compra de nuevas líneas de producción, cambiar tu parque vehicular, cambiar tus unidades, optimizarlas, automatizarlas, distintas cosas que se necesitan hacer para mantenerte activo y competitivo en el negocio. Muchas veces pasa lo que coloquialmente decimos empresario rico o empresaria rica y empresa pobre. Quiere decir que el dinero se lo llevan los dueños, pero la empresa cada vez se va deteriorando y cada vez vale menos y cada vez está en peores condiciones. Entonces evita la obsolescencia, evita que tu empresa se muera y se quede arcaica y caduca por no estarle inyectando tecnología, optimización, actualización en todos sus recursos.
Y después de todo ese proceso, sí, seguramente queda, o esperemos que quede dinero, y entonces habrás podido disfrutar y hacer uso de él para otras cosas, inclusive para quizás abrir nuevos negocios, generar un ahorro, ya dependerá de cada quien. Pero estas 7 cajitas son las que debes de tomar muy en cuenta para poder establecer los controles adecuados para tener cada una de ellas transparente y tomando las decisiones correctas. Así que, si te gustó este video, por favor, dale like, déjanos tus comentarios y, sobre todo, si necesitas ayuda para explorar cómo fluye, cómo entra y sale el dinero en tu empresa y para tomar las decisiones correctas, mándame un mensaje y me dará mucho gusto que lo revisemos en conjunto y podamos establecer las mejores estrategias para seguir adelante. ¿Vale? Nos vemos pronto en el próximo video y no se te olvide que si tienes un negocio, si tienes una empresa, es tu responsabilidad controlar y tomar decisiones acertadas sobre el dinero. Nos vemos muy pronto.